Retomamos nuestro curso de catecismo después de una cierta interrupción por falta de tiempo y vamos a pasar a la pregunta número 21, de la 21 a la 24, porque todas estas preguntas corresponden más o menos al mismo tema. No las voy a poder explicar todas en esta vez, pero voy a comenzar la explicación en este curso. Entonces la pregunta número 21 dice: ¿se encarnó e hizo hombre alguna de las tres personas de la Santísima Trinidad? Respuesta: de las tres personas de la Santísima Trinidad se encarnó e hizo hombre la segunda, que es el Hijo. Pregunta número 22: ¿cómo se llama el Hijo de Dios hecho hombre? Respuesta: el Hijo de Dios hecho hombre se llama Jesucristo. Pregunta número 23: ¿quién es Jesucristo? Respuesta: Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es a saber, el Hijo de Dios hecho hombre. Pregunta número 24: ¿es Jesucristo Dios y hombre? Respuesta: sí, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces esta serie de preguntas habla sobre el misterio de la encarnación y la realidad de que Dios, es decir, la realidad de que Dios hizo hombre para salvarnos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir la palabra encarnación? Es una palabra, como muchas del español, que derivan del latín, y que en latín, caro, quiere decir dentro, caro, en la carne, o sea, unión de Dios con la carne, ¿verdad? Dios se unió a la carne o a la naturaleza humana. Es lo que quiere decir encarnación. Eso sucedió en el seno de la Beata Virgen María, porque es de ella que nuestro Señor tomó su humanidad, y el resultado es que Jesucristo es un hombre Dios. Hay una unión entre su divinidad y su humanidad. No son dos personas, es una sola persona que al mismo tiempo es Dios y hombre. Un Dios perfecto, porque la naturaleza divina no se devaluó, no se degradó por el hecho de unirse a la humanidad. Siguió siendo perfectamente ella, y al mismo tiempo la naturaleza humana también permanece perfecta. O sea que si a la humanidad de Cristo le hubiera faltado algo, pues ya él ya no sería un hombre. Pero sin embargo sabemos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Jesucristo es perfecto Dios y perfecto hombre. Perfecto Dios engendrado por el Padre antes de todos los siglos, porque Él existe de toda eternidad en cuanto Dios. Y perfecto hombre porque tiene un cuerpo y un alma que tomó de la Virgen María. La Virgen María fue su madre. En el sentido que es Dios, pues es igual al Padre, y en el sentido que es hombre, es inferior al Padre. Pero no hay dos, sino que es una sola persona. Y ahí está que se dice, la divinidad asumió la humanidad de Cristo, y la humanidad de Cristo fue elevada a la persona de Dios. Así que Jesucristo, en cuanto hombre, pues está unido a la persona de Dios, y merece adoración su humanidad, no en tanto humanidad, sino en tanto que forma parte, está unido a la persona de Dios. En ese sentido, el cuerpo y el alma de Jesús son adorables porque están unidos a la persona del Verbo. La divinidad permanece intacta, solo que la humanidad fue elevada.
no hay confusión de las sustancias permanecen tales, la sustancia de Dios y la sustancia humana permanece en la unidad de la persona, pero no hay confusión, no está nada que sea desvirtuado de lo que es, de su naturaleza divina y de su naturaleza humana. Y así como un cuerpo y un alma hacen un hombre, porque decimos que el hombre está compuesto de cuerpo y alma, pues así en Jesucristo su divinidad y su humanidad hacen un solo Cristo. Su humanidad y su divinidad. Algo parecido en nosotros como el cuerpo y el alma, pues así en Jesucristo está su humanidad y su divinidad. Es la divinidad que asume, que gobierna la humanidad de Jesucristo. Pero no son dos cosas diferentes, es una sola persona. Y este misterio de la encarnación es algo que ya estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Los patriarcas ya creían en la venida del Mesías, pero ya inmediatamente después del pecado original, ya Dios mismo prometió, en el Génesis, prometió a Adán y Eva que vendría un Salvador, y decía: yo pondré enemistad entre ti y la mujer, es lo que dijo Dios a la serpiente, y entre tu raza y la descendencia suya, ella quebrantará tu cabeza, o sea, la descendencia de la mujer, y particularmente María, la Madre de Dios, que ella, siendo madre, madre del Verbo encarnado, ella iba a quebrantar la cabeza de la serpiente, o el reino de la serpiente. También hay otra profecía del profeta Miqueas que dice: y tú, Belén, no eres la más pequeña de las ciudades de Israel, de ti vendrá el que ha de dominar, el que ha de ser dominador de Israel. En Miqueas 5:2. También en Isaías hay otra profecía de la venida del Mesías: sabed que una virgen concebirá y parirá un hijo, y su nombre será Emmanuel. Emmanuel, o sea, Dios con nosotros. Después hay muchas profecías que hablan de ese tema, aquí estamos citando algunas de las más importantes. También Isaías, capítulo 35, versículo 4. Mirad a vuestro Dios, el Dios mismo en persona vendrá. ¿Verdad? Son profecías de la venida del Verbo, de Dios a la tierra. También el ángel Gabriel, cuando anunció a la Virgen María, le dijo que él será hijo del Altísimo. Y después también dice hijo de Dios. Entonces, la Virgen María comprendió perfectamente las palabras del ángel. Y también la cita del profeta David, que nuestro Señor dijo a los fariseos cuando lo estaban cuestionando a él. Les dijo, ¿por qué el profeta David dijo estas palabras? Dijo el Señor a mi Señor: espera que yo voy a poner tus enemigos bajo tus pies, ¿verdad? Entonces dijo el Señor a mi Señor. ¿Cómo es que David llama Señor a aquel que será su hijo? O sea, estaba hablando de Dios en realidad, que se iba a encarnar, que en realidad era su hijo, pero su descendencia, pero era su Señor al mismo tiempo, porque sería Dios. Y entonces todas estas profecías anunciaron la venida del Mesías. Y esta encarnación se verificó, es un hecho histórico, eso pasó hace 2000 años más o menos. Se han verificado la noche de Navidad. El Evangelio de San Juan, capítulo 1, 14, versículo 14, dice: el Verbo se hizo carne. Está en la misma escritura. Los 4 evangelistas pues nos explican toda la vida de Cristo, los 4 evangelistas, y nos hacen referencia
a su divinidad constantemente. Filipenses, el apóstol San Pablo en el capítulo 2 habla que él tomó la forma de siervo, precisamente porque era Dios, y tomó la forma de siervo. Entonces ahí se está haciendo referencia clara a la encarnación de Dios. Y nuestro Señor probó por todas sus obras que Él era Dios, por sus milagros, en cantidad, milagros muchísimos, curar a los enfermos, resucitar a los muertos, mandar a la naturaleza, que la naturaleza obedecía a nuestro Señor, expulsar a los demonios, perdonar los pecados. Entonces hay los milagros, como no, se dice que es algo sobrenatural porque la naturaleza no es capaz de hacer eso con las fuerzas naturales. No, nadie puede hacer eso, nadie puede resucitar un muerto, nadie puede en un instante curar una enfermedad avanzada. Eso solo Dios lo puede hacer. O algún enviado de Dios, ¿verdad? O sea, porque un enviado de Dios podía ser un santo, podía ser un profeta, que en nombre de Dios hace eso y manifiesta que Dios está apoyando o está justificando lo que ese santo dice o lo que ese santo hace. Y pues nuestro Señor ahí, Él es mismo en persona que hace esas cosas para mostrarnos que Él era Dios. Y sus principales milagros fueron resucitarse a sí mismo al tercer día de su muerte y ascender al cielo. Entonces, todo eso muestra que Él era Dios. Demuestra, no solo muestra, demuestra que era Dios. Por muchas obras, Él demostró ser verdadero hombre. Y por muchas otras obras Él demostró ser verdadero Dios, porque hubo herejes en la antigüedad que decían, Jesucristo es Dios, pero no es hombre, solo tiene la apariencia de hombre, pero es solo Dios y no es hombre. Entonces eran herejías de la antigüedad que hubo, y también otros decían lo contrario, Jesucristo es verdadero hombre, pero no es Dios, es un santo, pero no es Dios. Entonces esas son herejías modernas. Los protestantes pretenden que Jesucristo no es Dios, que es solo un gran santo. Entonces otras herejías, ¿verdad? Pero cuando uno lee con atención el Evangelio, ve que Jesucristo era verdadero Dios y verdadero hombre, porque solo un hombre puede morir. Dios no puede morir. Y solo un Dios tiene la potestad de resucitar un muerto, pues Jesucristo era Dios. No hay la menor duda que hace 2000 años Jesucristo vivió y que es verdadero Dios y verdadero hombre. Eso es un hecho histórico, porque históricamente se puede probar que Jesucristo existió, no solo por el testimonio de los evangelios o el testimonio de los santos, es histórico, hasta los paganos de esa época hablaban que Jesucristo existió. Y es un hecho público, un hecho histórico, que Jesucristo hizo milagros. No es un hecho que no tiene fundamento histórico. Los milagros que hizo Jesucristo, sus profecías, todo eso hay testimonios, ¿verdad? O sea, las personas que vivieron esa época, los mismos evangelistas, es un testimonio histórico, no es una invención, como hoy se nos quiere hacer creer, una cuestión subjetiva, no, es un hecho histórico que se puede probar y que está probado, la existencia de Jesucristo y los milagros que Él hizo. Entonces, nosotros creemos en ese testimonio, pero este es un testimonio histórico. Entonces, Jesucristo viene siendo, por su encarnación, el centro de la historia, porque como Dios es el centro de todas las cosas,
Él al venir a la tierra hace que, como santificar el mundo, como santificar la historia, y toda la historia adquiere otro sentido. Antes de Cristo, la historia tenía un sentido, la espera de la venida de Jesucristo. Y después de Jesucristo, la historia tiene otro sentido. Jesucristo ya vino, Jesucristo ya nos dijo lo que hay que hacer, Jesucristo. Entonces, la historia tiene sentido en la medida que estamos en relación con Cristo o contra Cristo. Y es una realidad histórica también, antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, hay que decir que Jesucristo, al unirse a la humanidad por su encarnación, por su pasión en la cruz, Él rescató o pagó el precio para redimir al mundo, a los hombres, a la creación. Entonces, esa es una obra de, como decir, el mundo me pertenece porque lo he pagado de nuevo con mi sangre. Entonces la historia adquiere otro sentido y ya no se puede salir de ese orden, ya no se puede salir de ese plan de Dios, es imposible. Entonces aquellos que están contra Cristo están fuera del contexto, están fuera de contexto, están fuera de la historia, están en una desarmonía con la obra de Dios, con la creación, con el mismo mundo, porque el mundo ya le pertenece de nuevo a Dios. Él lo ha vuelto a rescatar de las garras del demonio, y es una realidad que el mundo, las almas y todas las cosas pertenecen a Jesucristo porque Él las ha redimido, y Él es dueño, Él tiene derecho sobre todo esto, toda la obra, toda su obra, y aquellos que no quieren aceptar este derecho están fuera del orden, están fuera del plan de Dios, y están contra la ley de Dios. Entonces esas personas están mal, están en desarmonía con la orden de la creación, y el nuevo orden que trajo Jesucristo, el verdadero nuevo orden, es el orden de la redención.